Y doctora, tú sabes que ahora este es un tema un poco, es amplio y hay muchas cosas ahí que uno puede tocar, pero hay una parte que quisiera hablar, porque es una parte que ha sucedido con mucha frecuencia en la República Dominicana. Y es el tema de, usted hablaba de alguna de las alergias, el tema de la medicación, de alergias a medicamentos. Ujú. Y vemos el caso, por ejemplo, una niña el otro día murió de 2 años porque se le aplicó un medicamento al cual hizo una alergia. Ella fue con un dolor de cabeza, le aplicaron un medicamento, un antibiótico, que no entendía el por qué, pero bueno, los doctores sabrán, le pusieron un antibiótico y ese antibiótico le causó la reacción que acabó con la vida de una niña de 2 años. Yo conozco el caso porque el padre, conozco al papá y bueno, salió en los medios y demás. Y eso fue muy traumático para esa familia y obviamente para todos los que vivimos, ¿verdad? Los que tenemos hijos, y los que no, pero los que tenemos hijos somos más sensibles porque sabemos lo mucho que nos duele nuestros hijos y la pérdida de un niño y una niña de 2 años. ¿Cuál es el protocolo? Debe existir un protocolo para ese tipo de situaciones en las cuales hay que aplicar medicamentos por primera vez y en el caso de los niños, en el caso de adultos, por ejemplo, hay muchas personas que son alérgicas a la penicilina, a la aspirina y tal vez no lo saben porque nunca la han necesitado. ¿Cuál es el protocolo que se debe utilizar para determinar que es seguro poner un medicamento a un paciente? Eh, Es que es muy improbable que tener una reacción grave como de sin nunca haber estado expuesto al medicamento. Es improbable y por eso no existe un protocolo para tomar un medicamento o administrarse por primera vez. Por eso en las urgencias, en las consultas médicas siempre preguntan, ¿es usted alérgico a algún medicamento? Como Sí. preguntándole si ha alguna reacción con algún medicamento, porque no es una cosa que imposible, aparentemente no es, pero es muy improbable que suceda, que la primera vez que uno se administra un medicamento tenga una reacción y que esa reacción sea tan grave que pueda acabar con la vida. Es muchísimo más raro aún. Ya, Es una cosa muy rara. ok. Sin embargo, la penicilina, los antibióticos, la leche de vaca, o sea, tenemos que saber que las vacas en nuestro país y no sé en otros países, pero sí se le administran muchos antibióticos. Entonces, esa leche sí puede contener también residuos, restos de penicilina y de otros antibióticos y uno estar consumiéndola sin saberlo, ¿sabes? Mm, Entonces, pudiera ser esa la fuente de sensibilización. Es una teoría, pero podría ser. O sea, una teoría en este caso porque no conozco los detalles, sí. ¿sabes? Pero en realidad no existe un protocolo a nivel mundial para la administración de la primera dosis de un medicamento si no hay una historia adversa, si no hay una historia de alguna reacción anterior. Ok. Hay ocasiones. O sea, que la primera, y disculpe el interrumpa, o sea, para entenderlo, porque usted, o sea, ha sido muy clara con esto, pero quiero que todo el mundo se quede muy claro. Es muy difícil que una persona que se exponga por primera vez, ya sea a un alimento, a un patógeno, a un medicamento, a cualquier otra cosa, es muy difícil que tenga una reacción grave de alergia en la primera exposición. Es lo que usted más o menos me está explicando. Una cosa frecuente para nada. Sí, eso es importante, o sea, que la gente lo entienda porque a veces hay confusiones que puede ser que una gente que la primera vez que lo aplicó tuvo una reacción agresiva, ¿no? Necesariamente no debe ser así. Y fíjese, estoy viendo un comentario que dice el medicamento se lo había indicado su pediatra, pero tenemos que tener en cuenta que su pediatra no indicó este medicamento pensando o sabiendo que la niña era alérgica, Claro. porque medicamentos están ahí, tienen sus prescripciones, también tienen sus probables efectos secundarios, pero uno siempre antes de prescribir tiene que poner en una balanza el riesgo-beneficio. Si es más beneficioso ponérselo, tengo que ponérselo. Si tiene una infección o algo. No sabemos cómo va a reaccionar el 100% de los pacientes a cada medicamento, pero como viendo la mayoría, como la Claro. mayoría de pacientes mejoran con este, pues en este caso tengo que prescribir este. Pero hay reacciones rarísimas a Ok. medicamentos que son, que uno mismo se queda como, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo ha terminado este medicamento dando estas reacciones tan severas, tan tardías, tan comprometedoras de la vida, en medicamentos y Claro. alimentos y Claro. Claro. Y entonces, doctora, ¿cómo una persona, porque de verdad que le agradezco mucho esa aclaración, porque realmente no la desconocía y es bueno que la gente se edifique, y por eso hacemos este tipo de interacciones con profesionales así como ustedes, para uno ir creando conciencia y muchas veces
ser más racional a la hora de pensar de entender situaciones que pasan en nuestro país y en el mundo. ¿Qué pasaría? Una persona, por ejemplo, que se expone por primera vez a la penicilina, por ejemplo, y es alérgica, pero obviamente fue la primera vez, ¿cuál sería la reacción que tendría esa persona ante una primera exposición? Puede ser que no tenga ninguna reacción, tiene que pasar una segunda o empieza con una reacción leve. ¿Cuál sería como el comportamiento de una primera exposición, ya sea un medicamento, ya sea un alimento? ¿Cuál sería esa Tú reacción? dices una primera exposición a algo que le vaya a dar alergia. Claro, claro, obviamente, algo que le vaya a dar alergia. Exacto. Bueno, normalmente las reacciones alérgicas a medicamentos son más severas si el medicamento es inyectado por intravenoso o intramuscular que si es tomado vía oral, porque la biodisponibilidad es, o sea, que está disponible en todo el sistema circulatorio en pocos segundos, si se administra por vía intramuscular o intravenosa, y tarda más en distribuirse en todo el organismo si es por la vía oral, si es una pastilla o un jarabe. Mm. Normalmente las reacciones son más severas si es inyectado. Las reacciones a penicilina suelen ser de exantema en la piel, de ronchas, de urticaria, de abones. Esas son como las más comunes. Ya una reacción severa comprometería otros órganos, como te había dicho, pero dentro de las reacciones severas, dentro de las anafilaxias, que son las reacciones severas, hay también distintos grados de severidad, dependiendo de si compromete o no el sistema cardiovascular o el sistema respiratorio, sabe cuáles sistemas del organismo afecta o si compromete la vía aérea superior, si cierra la garganta o no. Todo eso puede pasar. En el caso de los AINES, que son los medicamentos, los derivados de la aspirina, que son los que más alergia dan en nuestro país, la reacción más típica es que se le hinchen los ojos. Se le hinchan los dos ojos cuando a los pocos minutos de tomar una aspirina o de tomar un ibuprofeno, un diclofenaco y tal. Sin embargo, hay otros pacientes que se aprietan del pecho, que se les cierra la garganta, que se les cierra la nariz y normalmente no debutan con la reacción más severa. Pero Okay. hay pacientes que sí, que debutan con reacciones severas, pero en el caso de los AINES, casi siempre se repite la misma reacción. Por ejemplo, me tomo un diclofenaco y se me hincharon los dos ojos, es muy probable que si me tomo un ibuprofeno se me hinchen los dos ojos también. Pero si desde el primer día se me cerró la garganta, tuve un paro respiratorio, tuvieron que reanimarme, llevarme intensivos y todo, es probable que si vuelves a tener otro contacto pase lo mismo o más severo. Claro. Y Sí, en el caso de los alimentos, doctor, por suele igual. ser más suele ser más o menos parecido, sin embargo, los alimentos suelen dar picor de boca, de garganta, y más síntomas digestivos que otros alérgenos, ¿sabes? Porque está en el tracto digestivo. Claro. Pero la hinchazón de piel y de mucosas está presente en el 80% de las reacciones alérgicas. Y hay que tener, siempre, de todas formas hay que vigilar porque las que no tienen esas reacciones en la piel son las que más nos tardamos en darnos cuenta que es una reacción alérgica y perdemos tiempo podemos perder tiempo en actuar porque no nos damos cuenta. Porque la piel sí nos es por dentro todo, no pudiéramos no verlo, los familiares o el personal de la emergencia o del hospital. Mire, ahora buscando aquí encontré el test, fue lo que me dice en España, es un test de intolerancia alimentaria por inmunoglobulina IgG. Fue Sí, lo que me hicieron. Y ahí aparecieron todas las cosas a las que soy alérgica o no. pero en realidad ese no es de intolerancia, es de alergia, porque la IgE, o sea, puede decir intolerancia, pero no es lo mismo que las pruebas de intolerancia, por ejemplo, a la lactosa, que son intolerancias digestivas. La IgE es la inmunoglobulina de la alergia, entonces lo que quiere decir es, si tú tienes anticuerpos IgE contra ese alérgeno, pues muy probablemente eres alérgico, o por lo menos Por, estás e- sensibilizado con una sensibilización alérgica. por ejemplo, yo salí al cacahuate, o sea, al maní, en Ujú. una reacción débil, aparece, a la levadura, en una reacción moderada. Eh, Dice así, control positivo, no sé qué es esto, control positivo. Bueno, salí a eso fue lo que salí así como con reacciones alérgicas, así como cuando hablamos del tema de los alimentos. Ah, bueno, a la leche de vaca salí con una reacción fuerte, eso fue lo que yo le comentaba. Sí. Al huevo entero también apareció con una reacción fuerte y, y, y nada, yo he comido todo eso toda mi vida y no he tenido nunca problemas. Y qué bueno que lo mencionas, porque los pacientes a veces cuando escriben al Instagram, que ven las publicaciones y tal, me dicen, yo quiero hacerme esta prueba de alergia, tal. Y uno les dice, no, hay que consultarse primero antes de cualquier prueba de alergia. Porque si hacemos pruebas de alergia fuera de contexto totalmente, entonces quizá no podamos explicar los resultados del todo. Claro. Entonces
necesario hacer una consulta previa, ver la historia clínica hacia dónde está dirigida y según esos síntomas y esa sospecha clínica, pues realizar las pruebas de alergia. Así se hacen de una manera segura y de una manera más eficaz. ¿Sabes? Tenemos el aclarando de nuestras dudas diagnósticas con el resultado de la prueba de alergia. Doctora, ¿por qué hay alimentos? Porque se puede mencionar, así me llega a la cabeza tres alimentos Uh -huh. que son, vamos a decir, de los que más alergia provocan. Sí. Y la pregunta que voy es, ¿por qué esos alimentos son más propensos a crear alergia? Me refiero, por ejemplo, al maní, a los Uh -huh. mariscos y a la leche. Porque cuando hablamos de intolerancia a la lactosa, está hablando de una alergia a la lactosa. No, No. no. La intolerancia a la lactosa es el azúcar de la Ok. leche, el azúcar natural. Y la intolerancia es digestiva. Es como que tu intestino no puede romper ese azúcar, no puede Ok. digerirlo. Por eso los Ok. síntomas son de mala digestión, de diarreas, de flatulencias y dolor abdominal. Ok. Recuerda que la inflamación y no tiene que ser solo en el intestino, sino en todo el órgano. Y la alergia Perfecto. a las proteínas de la leche de vaca, no a la lactosa. Entonces, alimentos que son más alergénicos es por sus proteínas, porque tienen unas proteínas que son que son capaces de producir con más potencia o más frecuencia una reacción inmunológica en el ser humano. Entonces la leche tiene muchas de esas proteínas con potencia alergénica, el maní, el camarón y tal, y hay otros alimentos que no tienen ese tipo de proteínas que se han registrado como de peligro de alergia para los humanos, más o menos. Claro. Sí, porque yo veo, por ejemplo, que hay advertencias en productos en los supermercados que dice este producto pudo estar expuesto al maní o pudo estar expuesto a marisco. O sea, son las dos o las tres, aunque ya me aclaró que la leche, la lactosa la intolerancia a la lactosa no es una alergia. Pero en lo que se refiere al maní y a los mariscos, sí hay una advertencia clara, y más en los países desarrollados donde aparece este alimento, aunque muchas veces el alimento no está relacionado directamente con el maní o con esto, pero dice pudo haber estado Haber expuesto. trazas o haber estado en contacto. eh, por Sí, ejemplo, eso da mucho con el tema del gluten también, que es otra de las... pero el gluten no es tan alergénico Ujú. como en comparación con el maní y los mariscos crustáceos, pero sí es como motivo de muchas intolerancias digestivas, que algunas tienen también un componente como que va más allá, que puede ser de carácter hereditario, la intolerancia al gluten. Esa Okay. enfermedad, la enfermedad celíaca, es que los pacientes tienen como un déficit um, de nacimiento de no poder digerir el gluten. Le faltan esas. Usted ha hablado, bueno, habla de nacimiento y hablas de nacimiento y esto. Te hago la pregunta. ¿Las alergias se heredan? O sea, una Sí, persona, lo que tenía mi mamá, lo que tenía mi abuelo, mi papá, ¿yo puedo heredarlo? se hereda la capacidad de tener alergia, no la alergia específica en sí. Ok, Tu mamá es alérgica a la penicilina, tú no tienes que ser alérgico a la penicilina, pero si pudieras, tienes más probabilidad de tener alergias a la misma penicilina o a otras cosas más que si tus padres no son alérgicos. También así ok. asma y con la dermatitis atópica se tiene más probabilidad de tenerla si los padres la padecen. Se puede tener sin que los padres la padezcan, que eso también hubo una polémica con algunos seguidores, que ellos tienen asma y los padres no tienen. Había una publicación de que sí, de que el asma se puede heredar, pero no es obligatorio que los padres tengan, sino que es más probable tenerlo si los padres lo tienen. Además, alguien empezó la cadena que no la tenía antes. Sí, claro. Si nos Oh, llevamos de eso, sí. hablan de la parte genética, pero hubo alguien que inició el proceso. Sí. Y también hay que tomar en cuenta que las enfermedades alérgicas han ido en aumento en los últimos años por los Sí. cambios en la vida. Hay varias teorías de por qué tenemos más sensibilidad a tener alergias que antes, que si la contaminación ambiental ha hecho que los alérgenos muten para hacerse más agresivos y más como permanecer más tiempo en el ambiente, los alérgenos ambientales. También hay otra teoría de la higiene que dice que
mientras más higiénicos somos, más probabilidad de tener alergias tenemos, porque, por ejemplo, si los niños ya no están en el piso, no están en la tierra, no están expuestos a los parásitos, a los animales de granja, entonces el sistema inmunológico crea como nuevos problemas. Si ya no tengo problemas con los parásitos, con los agentes infecciosos, entonces voy a atacar al pelo de este animal o al ácaro del polvo o así. Qué bueno que usted diga eso, doctor. Y qué bueno que lo diga, porque eso es una discusión que yo tuve con un amigo hace ya un tiempo atrás, que hablábamos acerca de la exposición que teníamos los niños de antes a los niños de ahora. Los niños de antes nos bañábamos en el aguacero, los niños de antes jugábamos descalzos, los niños de antes jugábamos en el parque, los niños de Ujú. antes jugábamos con las palomas, jugábamos con los perros, jugábamos pelotas, estábamos expuestos a la grama, que la grama también es una fuente puede crear alergia. Y muchos de nosotros no tenemos reacciones alérgicas a ese tipo de cosas por la exposición que tuvimos. Y escuchaba en algún momento a alguien decir que a los niños había que exponerlos desde pequeños a ese tipo de cosas, y a alimentos y esto para ir creando los mecanismos, los mecanismos de defensa. Me gustaría que usted ampliara un poquito esa parte. ¿Cuál es la realidad con esto? Usted ya como profesional, ¿cuál es la realidad con esto? ¿Realmente hay que exponer a los niños a temprana edad a este tipo de cosas que pudieran ser de alguna forma u otra pudieran darle algún tipo de reacción alérgica? Sí, lo que tú mencionas de estar al aire libre, de jugar con los animales domésticos o los animales de granja, sí beneficia como al fortalecimiento del sistema inmunológico. E incluso la gente cree que los perros son hipoalergénicos y curan el asma y tal, pero en realidad lo que se ha visto es que los niños que están expuestos a animales domésticos o que tienen hermanos mayores tienen menos alergias porque están más expuestos a estos microorganismos que tienen los animales domésticos y también los hermanos mayores que llevan la gripe, las infecciones respiratorias del colegio, la llevan a la casa. Pero es una realidad. Ujú. Si estamos expuestos, si el sistema inmunológico está combatiendo, um, digamos, como defendiéndose de las infecciones o conviviendo con esos microorganismos, sí se ha visto que estos niños desarrollan menos alergias que los que están poco expuestos, que los que son hijos únicos, los que no salen de casa, que no tienen mascotas y que pasan mucho tiempo dentro de casa, entonces sensibilizan a esos alérgenos del interior de la vivienda, que son los ácaros del polvo, los hongos de la humedad y así por el estilo. Sí, bueno, el pediatra de mis hijos siempre decía: Si tú quieres que un niño te enferme, mándalo al colegio, porque inmediatamente ahí, en los primeros días, la exposición. Pero eso, eso pasa, y esto es interesante. Eso pasa en los primeros años, o sea, tal vez el primer año escolar. Ya luego, el segundo año, ya los niños se enferman menos, y a medida que van avanzando, se enferman mucho menos. Y yo creo que eso que usted hablaba de esa exposición primaria, ¿no? De cuando entran ahí en preprimario, en kinder, en maternal, ese tipo de cosas, que están todos estos niños que no tienen ningún mecanismo de defensa, o que no han creado anticuerpos para la exposición que tienen, ahí empiezan a conseguirlos. Y empiezan a conseguirlos y entonces Sí. los menores le va mejor que el mayor tiene que agarrar todas las infecciones de nuevo ahí cuando llega al colegio.